Yo creo que ahora va a estar mejor la presentación. Licenciada, disculpe una pregunta. Sí, Está conectada en dos dispositivos, así que se es. escucha eco. Ya lo Desconecte uno quité. de sus ¿Me audios. puedes decir si todavía lo escuchas? Ahí está bien, Bueno, gracias. Gracias, sí, licenciada. ya le quité el audio. Mire que clase a clase vamos descubriendo cómo poder hacerle las presentaciones. Sí, van a encontrar dos para que pueda manejar mejor la presentación. Y además es básicamente porque hay algunos que se van conectando un poco después, entonces de esa forma yo les puedo dar, poder aceptar para que participen en la clase. Siempre los pocos minutos para que puedan conectarse. Me llama la atención que hay hasta este momento 133 personas conectadas en la clase y solo tuve, si no estoy mal, 16, 17 notas o notificaciones de que recibieron el material que les envié ayer. Yo de verdad les digo, no los envidio por estar estudiando en línea, pero para nada. Es lamentable que tengamos que utilizar estos mecanismos y qué bueno que existen. Nada se va a comparar con la inmediación de estar en una clase, pero por favor, si los tenemos, utilicémonos. Entonces, yo les ruego que si les envío un material, me puedan confirmar. Para eso estoy aquí, para poder apoyarlos en este proceso, pero necesito tener retroalimentación de ustedes. Entonces, solo, si quieren, pongan una R nada más, si les cuesta mucho en el chat, pero necesito saber que ustedes están recibiendo el material. Yo no vengo acá para enseñarles a ustedes metodología del aprendizaje, vengo acá para enseñarles derecho constitucional, pero sí creo que todos deben de adquirir esa responsabilidad y ese compromiso, primero del espacio físico que utilizan para recibir la clase, de los insumos tecnológicos que tienen a la mano para recibir la clase, y de verdad es lo mínimo en función de lo que hace el catedrático y de lo que ustedes están recibiendo como estudiantes. Entonces, si estuviéramos en una clase, yo les estuviera distribuyendo el material en una fotocopia y solo levantar la mano y decirme que lo tienen. Entonces, insisto, me llama la atención que habemos 139 personas, 138 alumnos conectados en clases específicos y solo 17 personas confirmaron la recepción. Entonces, yo sigo esperando de la coordinación de la universidad el listado de cuántos son ustedes para poder hacer esta dinámica de comparación de norma constitucional. No me preocupa incluso para la clase de hoy porque vamos avanzando en este desarrollo. Pero en cuanto lo tenga, yo les haré llegar a ustedes para que sepan con cuál norma vamos a ir estableciendo primero los cánones de comparación y luego diciéndoles cuáles van a ser las que ustedes van a trabajar. ¿Por qué cánones? En esto quiero explicarme para esa dinámica. Porque yo no puedo decir... Disculpen la molestia. ¿Sí? Me mandó su material por correo electrónico. El material está subido en el Classroom. Muchísimas gracias, Lick. Disculpe de la cámara, pero no vengo en camino todavía, Emily. Pero sí la estoy escuchando. Ok, Mariano. Yo insisto, de verdad, compañeros, en lo que puedan ustedes organizarse en tiempo y que se conecten visualmente es bien importante para todos. Primero, porque tarde o temprano esto se va a terminar y ustedes van a tener que regresar a la U. Y el trayecto para la universidad es bien complejo, ustedes. Para salir, no digamos, más en la noche. Entonces tienen que empezar también a tener esa dinámica de los horarios. Pero bueno, no hay problema, Mariano. Ingresas al correo y luego al Classroom y ahí va a estar colgado el material. Yo les voy a poner hoy, de hecho, también otro que encontré, que son recensiones de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el derecho o la constitucionalidad inglesa. Hago la acotación antes de enviarlo,
porque no va a ser material de cátedra específico y mucho menos material de evaluación. Es solo para que ustedes se vayan familiarizando. Yo creo que vamos a empezar. Tenemos ya 141 personas. Así que en atención a los que sí estuvieron a tiempo. Bueno, en la clase anterior nos quedamos, bueno, vimos la generalidad del programa, ¿verdad? Ustedes tienen ahí para los que puedan entrar a la plataforma de la universidad y al Classroom, la presentación. Yo les envié ayer al menos toda la primera unidad. Y metodología va a ser esa que ustedes están viendo. Yo voy a desarrollar las unidades con un documento. Este documento va a llevar un resumen por unidad. Ustedes van a advertir que en cada resumen, al pie de página, está la bibliografía que utilicé para hacerles ese resumen. Esto es solo a guisa de comentario, pero cada material que ustedes van a recibir tiene la abstracción de por lo menos de 6 o 7 libros. Así que si alguno lo tiene en su biblioteca o tiene la disposición de comprarlo y la disponibilidad para comprarlo, pueden irse al material, porque no estoy diciendo nada nuevo. Yo lo que les estoy enviando con estos documentos es básicamente los resúmenes de estos libros. Así que ustedes pueden ir a la fuente primigenia y revisarlo desde ahí. Hablamos, repito, la semana pasada, las cuestiones generales sobre la materia del derecho constitucional, sobre cómo está establecido en los acuerdos de paz, esta multiculturalidad, multietnicidad en Guatemala. Sigue ingresando personas a la clase. Vimos un pequeño esbozo también del constitucionalismo en Guatemala, al menos en el siglo XX, que fue los movimientos más particulares sobre el desarrollo del constitucionalismo en Guatemala. ¿Por qué les digo solo a guisa de recordatorio? Porque en efecto todo esto lo vamos a ver desarrollado en una unidad específica. Vamos a trabajar en esta unidad lo atingente, por ejemplo, a esto que hablamos también de la convencionalidad en derechos humanos, a el desarrollo del constitucionalismo en Guatemala. Y todo esto no se preocupen ustedes en que la clase anterior haya sido tan somero, porque es solamente una introducción para que ustedes se vayan ubicando en cómo se van a desarrollar las distintas unidades de la clase. Así que esta en particular la vamos a iniciar para cerrar la unidad 1, que es la que necesito que lean. Y quisiera saber si algunos de los que sí confirmaron que recibieron el documento lo leyeron entre ayer y hoy. ¿Alguien de los 147 que está por ahí me puede decir si lo leyó? Sí. A ver. Y no igual, yo empiezo a preguntar por acá. Manuel, hay un Joseph Emanuel por acá conectado. ¿Tú lo leíste, Joseph? ¿Qué tal, licenciada? Sinceramente y honestamente no lo leí, disculpe mucho, pero los voy a leer hoy. Blanca Jiménez, ¿leyó el material? Buenas noches, licenciada. No lo leí. Disculpe. Ok. Estuardo Vinicio Aceituno. Eso es como pasar lista a ustedes. Si tengo, miren, insisto, yo no estoy acá para enseñarles metodología y sería fabuloso que se las dieran. Esto es para ustedes. Estas clases, estos materiales, estas presentaciones son para ustedes. Yo ya pasé por eso. Lo que yo estoy estudiando ahorita es otra cosa y mi trabajo profesional también es otra cosa. Esto es para que ustedes lo aprovechen. De verdad, háganlo. Lean. Es muchísimo más fácil para mí dar una clase si ustedes ya lo leyeron y muchísimo más interactivo para ustedes si lo que venía son preguntas. Pero bueno, vamos a perder más tiempo si seguimos, pero continuamos con esto. Hablamos las generalidades de la implicancia que tiene en el derecho constitucional como parte de elementos o aspectos elementales del derecho constitucional la teoría del Estado.
Ustedes reciben, creo que es el lunes, antes de esta clase, la clase de teoría del Estado. ¿Cuál es la que reciben antes de esta, el día de hoy? Proceso. Derecho procesal. Teoría del proceso. Ok, yo creo que va a ser interesante cómo la podemos desarrollar los lunes que tienen antes teoría del Estado, porque la relación que van a encontrar ustedes entre derecho constitucional y teoría del Estado va a ser algo que espero yo les haga más práctico el estudio de la clase. ¿Qué es lo que advertimos cuando iniciamos con el análisis de la teoría del Estado y su vinculación con el derecho constitucional? Ahí lo ven ustedes en la presentación. El Estado formado por una sociedad humana, el Estado formado por una sociedad que está en un territorio específico bajo un ordenamiento jurídico específico, con un poder público que lo ejerce un soberano que dentro de un sistema democrático y representativo se elige a través del sufragio, un Estado que tiene una finalidad, permítanme que solo quito esto, no sé por qué quedó ahí. Okay. ¿Están viendo bien la presentación? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok, perfecto. Que tiene como finalidad el desarrollo del bien común. Todos tienen por ahí su constitución. Sí, Puedo pedirles que abran la Sí. constitución y que con la apertura de ella podamos revisar el preámbulo. Miren, vean que estamos pidiendo lo mismo. Okay. ¿Quién lee el preámbulo? Si me permite, licenciada. Por favor, Carlos Alfredo. Bájale volumen porque si no, no voy a escuchar. Es que no escucho con los audífonos. Yo no escucho con los audífonos. Disculpe, licenciada. Dele, por favor. Ok. Invocando el nombre de Dios, nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente... Espéreme, Carlos, yo lo voy a ir parando de a poquito porque necesito que esas líneas que son escasas para el desarrollo de toda la clase las vayamos detallando. Vamos a parar un momentito ahí. Okay. ¿Cómo se reunieron los representantes del pueblo? Primero de manera libre y democrática. ¿Por qué dicen ahí libre y democráticamente? Porque la Asamblea Nacional Constituyente lleva un proceso distinto al de los parlamentarios para su designación, pero se hace también a través del sufragio. Yo elijo a una Asamblea Nacional Constituyente para el fin específico de trabajar el desarrollo de una norma constitucional. Eso lo vamos a ver en la unidad específica de cómo se hace una constitución. Por eso dicen los constituyentes, primero nos eligieron libre y nos eligieron democráticamente. Por eso nos reunimos en esta Asamblea Nacional. ¿Cuál es la finalidad? Y vayamos viendo, ¿por qué quiero que leamos el preámbulo así? Porque quiero que vayan viendo la presentación y este cuadro. Porque el fin es organizar jurídica y políticamente al Estado. Miren el colorcito verde que está hasta arriba. Yo tengo que ordenar jurídica y políticamente a ese que está de arriba, ¿eh? Que es el Estado. Sigamos, Carlos. Gracias. Afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Ok, la persona humana. ¿Cuál es la sociedad? Uno de los elementos del Estado. La persona humana como habitantes, la persona humana que se organiza a través de sociedades jurídicas, a través de organizaciones no gubernamentales, a través de asociaciones, a través de comités. Pero ustedes van viendo ahí cómo esos elementos del Estado están configurados, particularmente en el preámbulo. El preámbulo es de verdad la base para todo lo que ustedes van a ir viendo en la Constitución. Sigamos. Reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Paremos ahí un momentito, fíjense.
El Estado es el responsable de promover el bien común. Obviamente en un territorio, ¿cómo se define el territorio? Pues a través de las leyes. También hay definición sobre cuál es la delimitación o la demarcación de nuestro país en la Constitución. El orden jurídico a través del Estado. Si nosotros hablamos de Estado como conglomerado de instituciones que ejercen, que ejercen el gobierno, y ahí lo ven también en el cuadro, estamos hablando del Ejecutivo, estamos hablando del Legislativo y estamos hablando del Judicial. Entonces, si hablamos de que esto lo hacen a través de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad y justicia, vemos que el orden jurídico forma una parte fundamental de todo esto y está dentro de este cuadro en la teoría general de lo que conforma el Estado. Sigamos, por favor, Carlos. Inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Yo necesito que ustedes tengan todo esto claro para lo que vamos a ver hoy, que son los principios que impulsan el derecho constitucional. Primero, ¿qué es lo que busca nuestra Constitución? Impulsar, ¿qué? La vigencia de los derechos humanos y un orden institucional. Pero ¿cómo debe ser ese orden institucional que impulsa nuestra Constitución? Tiene que ser estable, tiene que ser permanente y tiene que ser popular, lo cual alcanzamos a través de un desarrollo democrático del sufragio. ¿Qué es lo básico de toda esa estructura que acaba de leer Carlos Alfredo en el preámbulo de la Constitución? Que tengamos esa finalidad de organizarnos jurídica y políticamente, que pongamos al Estado arriba de todo ese ordenamiento jurídico y político, pero con finalidades en donde se afirme que el fin superior que tiene este Estado es a la persona humana, y a la persona humana como sujeto y como fin. ¿Por qué? Porque con eso nosotros vamos a tener un orden social, y dentro de ese orden, ¿qué vamos a recoger? ¿Qué vamos a reconocer? Que esa persona y que esa defensa hacia la persona nosotros la vamos a hacer reconociendo a la familia como un elemento primigenio, primario, fundamental. ¿Qué es lo que yo le delego al Estado a través de la institución o la creación o el establecimiento de una constitución? Responsabilidades. Señor Estado, usted tiene finalidades y tiene responsabilidades. Usted tiene que promover el bien común, tiene que consolidar un régimen de legalidad, tiene que generarnos a nosotros justicia, seguridad, igualdad, libertad y paz. Qué bien. ¿Cómo hicimos todo esto? Lo hicimos porque estamos recogiendo los ideales, las tradiciones y toda la herencia cultural que tiene nuestro país. ¿Por qué? Porque ya con todo este orden lo que nosotros buscamos es que todos los derechos humanos sean reconocidos y sean vigentes en el país, y que esta Constitución, como órgano, o como organismo incluso, como organismo jurídico, nos dé a nosotros una institucionalidad que sea estable, que sea permanente y que sea popular. Todo esto lo vamos a ir viendo con el estudio doctrinario, pero también con el estudio de la Constitución. Hablábamos también cómo se puede ubicar o cómo los doctrinarios ubican al derecho constitucional dentro de las ramas, ya sea el derecho público o el derecho privado. Desde mi punto de vista, no lo podemos encajonar el derecho constitucional en una rama de derecho público o de derecho privado. Si lo vemos desde la integralidad de lo que se desarrolla en el derecho constitucional, definitivamente no lo podemos encasillar. Lo que se tutela a través de la norma constitucional va más allá que es definirlo si está en una u otra de las ramas. Ya leímos el preámbulo, gracias Carlos por eso. De verdad los invito a que participemos un poquito más. Yo sé que es tedioso, pero mire, es la última hora y media de los viernes de estudio. Nos quedamos, perdón, en la clase anterior, ¿en cuál presentación? Disculpen. Si alguien tiene ese dato. Donde está el esquema de la justicia ordinaria, Liga. En la 27 nos quedamos, licenciada. Ok.
Hablamos de las definiciones del derecho constitucional. No, licenciada. No, Nos quedamos en los aspectos elementales de derecho constitucional. Bueno, yo tengo en diapositiva 27, licenciada. Bueno, vamos, al final lo que yo necesito que desarrollemos son temas, más allá que la presentación, así que ustedes van a ir encontrando los temas, algunas veces yo les hago modificaciones, entonces los vamos a desarrollar así. Ahí, Ok, vamos a hacer algo más práctico porque yo las ubico más rápido aquí. Aquí yo creo que tú te refieres a esta, ¿verdad? ahí nos quedamos, licenciada. Ok. Sí, esta. Me van a esperar un segundo porque tengo una aquí que necesito. A ver. Permítame un momento. No me la abrí. O al menos no era esta. Bueno, yo necesito, y si tienen dónde apuntar o si ustedes en efecto están trabajando sobre el material que les di, si alguien ya lo tiene impreso, ¿ok? Que para continuar tengamos bien claros yo les diría 4 conceptos. Y yéndonos de hecho desde el más básico. Primero que diferenciamos lo que es derecho. Segundo, lo que es derecho constitucional. Constitucionalismo, y de la mano de constitucionalismo lo que es una constitución, Estado de Derecho y Estado constitucional de derecho. Por si lo están apuntando. Ligda, disculpe, ¿podría repetir? Primero, derecho. Luego, derecho constitucional. Constitucionalismo. Estado de Derecho. Y Estado constitucional de derecho. Permítanme que quiero ver si al fin me abre la que tiene estas definiciones. Estamos ahora sí. Ok. Porque es importante que tengamos estas diferenciaciones. Vamos a recapitular con eso. Yo necesito primero que ustedes hagan para sí y en cada una de las clases que ustedes vayan teniendo en estos años en la universidad, que vayan teniendo un marco lógico, pero también un marco lógico de estudio, pero también dentro de ese marco lógico de estudio, cómo van a situar todos sus marcos teóricos. Dentro de ese marco teórico es distinto. Vamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos de qué es derecho, ustedes tienen varias definiciones y sé que ya llevaron esa clase también en el primer semestre, donde les explican qué es norma, qué es sistema jurídico, qué es derecho. ¿Quién lee? Necesito que interactuemos. Yo de verdad que esto lo hago porque no es lo mismo estar en una clase virtual. Pero ¿quién lee, por ejemplo, esta definición? Por favor. Yo. Por favor, dale, Angélica.
El derecho es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de una sanción judicial. Son normas que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Que con esto tenemos un término bastante general, ¿verdad? De lo que es el derecho. Hay otra, nosotros, si advertimos esa definición, podemos ver o desgranar de ella que al derecho lo podemos ver como un ordenamiento, como un conjunto de normas que tratan de regular una conducta, pero lo podemos ver también como un fenómeno social. ¿Por qué como un fenómeno social? Pues aquel ordenamiento jurídico que nace para efecto de regular una conducta de individuos, pero de individuos que se desenvuelven dentro de un grupo. También lo podemos ver, como parte de esa definición, como un valor. ¿Por qué? Porque son disposiciones que tienen un rango en donde nos guste o no nos guste, porque son de carácter obligatorio, pues los tenemos que cumplir. Entonces el derecho, bajo esta perspectiva, lo que hace es ponerse al servicio de valores que nosotros como colectividad o como sociedad definimos y los enmarcamos dentro de un marco jurídico. Lo vemos también como una argumentación. ¿Por qué? Porque son normas que vamos a materializar a través del lenguaje. Ustedes me van a oír en el desarrollo de la clase que les insista mucho en cómo se van a expresar. ¿Por qué? Por lo que dice este enunciado de la definición de derecho. Hecho es lenguaje, porque la forma en la que se comunica el Estado, ojo que estamos hablando del Estado como un ente, que es un ente ficto, es un ente que ¿quién me puede decir a mí dónde está el Estado? ¿Cómo es el Estado? Son instituciones que nosotros creamos como organización social. Al crearlas como organización social y definir dentro de ese Estado normas, sistemas jurídicos, principios, valores, nosotros estamos argumentando. Es por eso que cuando desgranamos esta definición de derecho, podemos decir que lo podemos advertir como un ordenamiento, como un fenómeno social, como un valor, pero también como una argumentación. El derecho es lenguaje. El derecho nosotros lo vamos a entender cuando lo leemos, cuando lo desentrañamos. ¿Qué es lo que yo necesito con esta recapitulación y que lo vayamos teniendo presente en todas las unidades que desarrollemos? La diferencia que vamos a encontrar dentro de la terminología de derecho, qué es derecho constitucional, cuál es el constitucionalismo, qué es una constitución en el marco del constitucionalismo y el derecho constitucional, el Estado de Derecho y el Estado constitucional de derecho. Son las definiciones que les daba hace unos minutos que necesito que tengamos claros. ¿Qué entendemos entonces con esto en cuanto a derecho constitucional? El derecho constitucional es una disciplina científica. Dentro de las ciencias que se considera que se puede subsumir el derecho constitucional está la ciencia política. ¿Cuál es el objeto que tiene el derecho constitucional? El estudio y la sistematización de las manifestaciones y el ordenamiento de las relaciones de poder en el ámbito de una organización política global. Es una disciplina autónoma que es parte orgánica de la ciencia política, eso es parte de lo que dicen ciertos binarios. Aquí es una lluvia de conceptos, los van a ver más adelante, que se concibe como una energía que produce la suprema relación de mando y obediencia en el seno de una sociedad. ¿Por qué decimos esto? Porque en el derecho constitucional lo que vamos a entrar a desentrañar es esa relación que existe dentro de los gobernantes y los gobernados. ¿Cuál es la lógica que existe entre el ejercicio de poder que hace el gobernante, los límites, la razonabilidad y la finalidad que tiene el ejercicio de ese poder hacia todos los miembros de un conglomerado social? Otra definición que van a encontrar es que es un conjunto de normas jurídicas que organizan el Estado, determinan los principios a los que debe ajustarse su funcionamiento y señalan las garantías y derechos de que están asistidos todos los miembros de la comunidad política.
Puede definirse también como una parte del derecho público que regla el sistema de gobierno, formación de poderes públicos, estructuras, atribuciones, declaraciones, derechos y garantías de los habitantes como miembros de la sociedad referida al Estado y como miembros del cuerpo político. Insisto, esto es para que tengamos una recapitulación y tengamos definición desde el principio de la separación que necesito que tengan de todos estos conceptos. ¿Qué es lo que vamos a analizar como Estado de Derecho? Como lo que se define en doctrina, ¿verdad? Aquel Estado en donde los poderes públicos y la actividad que desarrollan estos poderes públicos son regulados por normas generales, pero que son normas fundamentales o constitucionales. La meta que a mí me gustaría que nosotros desarrollamos como parte de la dinámica es que al final de la clase todos se sienten y analicen y digan, Guatemala está dentro de un Estado de Derecho, está dentro de un Estado constitucional de derecho, porque todos oyen por ahí que somos un Estado fallido, que somos que no se respeta en las leyes, que no hay un Estado de Derecho. Para mí lo importante es que ustedes desde la abstracción doctrinaria y desde la abstracción de la clase puedan tener su propia concepción de esto y su propio análisis sobre esto. También tenemos que dentro de la definición de un Estado de Derecho vamos a tener a los gobernantes que no van a ser jamás superiores a la ley. Ellos, en todo caso, para configurar lo que es un Estado de Derecho, siempre van a actuar dentro del marco que les dan las leyes. ¿Por qué? Porque el límite del ejercicio del poder en un Estado de Derecho es la ley. ¿Qué se podría advertir de este concepto o qué podríamos nosotros sustraer de lo que es la Constitución dentro de un Estado de Derecho? Es el marco, es el espacio de acción, el derecho constitucional y la Constitución misma, el marco y el espacio en donde pueden interactuar los gobernantes sobre los gobernados y nada fuera de ese marco. De hecho, en la Constitución se regula el principio de legalidad y la diferencia que existe dentro del actuar de un ciudadano y el actual de un funcionario. ¿A qué está limitado, por ejemplo, un ciudadano? Araceli Blanco. Buenas noches, licenciada. Está limitado a no violar las leyes que están impuestas por el gobierno. ¿Sí? ¿Alguien que tenga otra opinión sobre eso? No tiene que ser, únicamente puede hacer lo que él quiera siempre y cuando no cometa ningún delito o no desobedezca las leyes. Vamos a ver, en términos generales sí, yo creo que nos hace falta, y ojo, no tengan temor de expresarse, por favor. Tenemos garantías también, ¿no? Así como obligaciones que cumplir con el Estado, también tenemos garantías, entonces los límites van a estar, como decía el compañero, él se refería, por ejemplo, si vamos a robar un banco, eso no está permitido por la ley, vamos a ser castigados, entonces ese sería un límite, no robarás prácticamente. En resumen, licenciada, un ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe hacer. Exacto. Me gusta porque ya tenemos un nivel de abstracción legal, en efecto, y eso es lo que se señala. Los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no le prohíbe. ¿Sí, Eric? El tema de la prostitución es algo muy interesante acá de las sexoservidoras. Es algo que la ley no regula, pero sí es prohibido. O sea, la venta de... No sé si es que en Estados Unidos sí está en la ley, sí lo toma la ley como algo que no se puede cumplir, pero la ley de Guatemala no lo menciona, ni que es algo ilícito, ni como algo válido. No sé si eso es cierto. No sé, usted edúqueme. No, te voy a poner a que leas tu código penal y algunas modificaciones que hubo sobre los delitos de índole sexual, pero no es de todo así. Sí. Ok, me voy a poner a leer eso. Vamos a ver, pero en esos términos, el principio de legalidad, yo como ciudadano puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe, ¿cierto? Pero como funcionario, la fórmula se invierte. Como gobernante,
Yo solo puedo aquello que la ley me permite. Y es bien particular porque, a ver, tú planteaste una cuestión que es muy interesante para análisis, y es, pero vamos a ver, es que la ley y la Constitución no se valga, ¿verdad? Es interesante. Yo como funcionaria pública no puedo decir, pero es que la ley no dice que no lo puede hacer. No. Como gobernante su fórmula es distinta. La ley dice que lo puede hacer. No, entonces no lo puede hacer. No sé si ahí me explico. Yo solo puedo actuar en el marco legal que me plantea el sistema jurídico como funcionario público. No me lo puedo deducir. Mientras, como dice Eric, bueno, a mí me surge la duda, dice Eric, porque pues, aquí no hay una norma que de manera taxativa dice que está prohibido tener sexo a cambio de dinero. Vamos a discutirlo en su momento. Pero como funcionario no. Yo no puedo decir, aquí la ley no dice que yo no puedo hacer esto. No, pero usted lo que necesita es que la ley diga que lo puede hacer. Su límite está invertido. Usted solo puede hacer lo que la ley dice que usted puede hacer. Yo puedo hacer todo. Y lo que la ley me dice que no puedo hacer. ¿Sí? Sí. Logramos trasladar esa idea. Ok. Claro, pues esa muy es la clara. finalidad o ese es el planteamiento conceptual que tiene la definición de Estado de Derecho. Es aquel Estado en donde los gobernantes, idealmente, tienen limitado el ejercicio de su poder y ese ejercicio de poder lo encontramos limitado a través de las leyes que lo establecen y obviamente lo delimitan. Y el Estado constitucional de derecho, eso es, bueno, la definición que ustedes están viendo en la presentación les dice que es una etapa superior del Estado social de derecho y le pone ese apellidito a Estado social. Cuando nosotros estudiemos, y que ya viene en la próxima unidad, los momentos de la evolución del derecho constitucional y del constitucionalismo, vamos a ver que tenemos la evolución pasa por la etapa liberal, pasa por la etapa social, y algunos que ya enmarcan, de hecho, el neoconstitucionalismo, hay algunos que hablan incluso de la jurisprudencia dinámica, del juez legislador, etcétera, etcétera, como una parte de la evolución del derecho constitucional. Pero como nos vamos a quedar con estas definiciones básicas, cuando hablamos de un Estado constitucional de derecho, pues nos lo planteamos como una etapa superior del Estado social de derecho y como dentro de un concepto más amplio, aquí aludimos a un gobierno que está sometido a las leyes con énfasis en los derechos y garantías de las personas. Se consideran un conjunto de dispositivos de control políticos, jurídicos y sociales que buscan asegurar la constitucionalidad, de tal manera que tanto los poderes públicos como los actos de los particulares se circunscriban a estos parámetros constitucionales. Te repito, una de las finalidades es que nosotros cuando desarrollamos estas unidades, ustedes tengan el sentido crítico y analítico para ya sentarse un día, ¿verdad? Y discutir. A ver, es cierto que Guatemala es un Estado fallido. Es cierto que en Guatemala no hay régimen de legalidad, que no hay Estado de Derecho. Porque, ojo, que yo no esté de acuerdo con algo, no quiere decir que ese algo no sea una norma de conducta que está establecida en una sociedad. Yo eso es algo que discuto mucho y de manera reiterada como persona que ejerce el derecho y como abogada. Porque yo podré no estar de acuerdo con algo, pero el tema es que vivo en una sociedad que es democrática y que es representativa. Y en base a eso, yo me tengo que sujetar al principio de legalidad, me tengo que sujetar también a las leyes que están aprobadas en el territorio en donde se ejerce el Estado al que yo pertenezco. Y pues insisto, que no me guste no quiere decir que no exista y que no esté sometida a esas normas. Cuando nosotros abordamos el derecho constitucional, se los mencionaba en la primera clase, tenemos que tener muy claro que el derecho como fenómeno social es algo que se produce a partir de todos esos matices que tienen las culturas. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el desarrollo del derecho? Es, como ven ustedes en la presentación, el reflejo de las corrientes ideológicas que obviamente fueron ponderadas. ¿Por qué se utiliza este término de ponderado? Porque resulta ser que en el abanico de opciones políticas,
un conglomerado social dice, yo creo que voy por este lado, y resulta ser que los más, o la mayoría, se va por ese conglomerado, vota por él, y son estos los que ejercen el poder. Vámonos al caso específico, por ejemplo, del organismo legislativo. Resulta ser que ahí está la máxima representación política del país, porque vemos representadas a todas esas corrientes ideológicas. Todas estas corrientes ideológicas tienen la obligación jurídica de ponerse de acuerdo para sus electores, para quienes los llevaron a ejercer función pública como legisladores, y decretar leyes. Entonces, a través de esa voluntad que nosotros expresamos en las urnas en un régimen democrático, decimos, yo quiero que esta persona me represente. Obviamente, mientras más voten por esta representatividad, más incidencia van a tener en las decisiones políticas jurídicas que van a estar representadas en ese Congreso. Y por lo tanto, las iniciativas que presenten ese grupo mayoritario son las que se van a volver ley. ¿Qué es eso? Traducido a lo que estamos viendo hoy, pues es la representación de una corriente ideológica. ¿Y qué son las corrientes ideológicas? Pues obviamente un producto cultural. ¿Por qué responde a esto? Pues por lo que acabamos de conversar. Si, por ejemplo, nosotros nos situamos y regresamos en el tiempo mucho, y nos vamos a mediados del siglo pasado, fíjense cómo se oye ya, mediados del siglo pasado, nos vamos a 1944, 1945, y analizamos el proceso de la revolución que se dio en el país, las ideas que teníamos en ese momento, la cultura que se estaba trasladando en ese momento, correspondió a un proceso específico de la historia del país. Nosotros vemos, y a mí me llama mucho la atención leer la legislación que se gestó a partir de esta revolución. Es muy particular. Y ustedes y yo, como egresados que van a ser de la Universidad de San Carlos, pues tenemos que sentirnos con un orgullo muy particular. A partir de la gesta revolucionaria de 1944, insisto, para que logremos adherir este planteamiento de que el derecho es un producto cultural y que refleja las corrientes ideológicas. A partir de este movimiento en 1944, nosotros vemos, por ejemplo, la incidencia de la Universidad de San Carlos en un montón de procesos y en un montón de instituciones que hay en el sistema político del país. ¿Qué es lo que nos planteamos con todo esto? Pues básicamente que es ese movimiento cultural, que es esa representatividad, la que va a ser la generación de la producción legislativa y con eso una expresión de la mayoría. El nacimiento del derecho constitucional es muy particular dentro de este estudio que nosotros hacemos en general del derecho. Y vamos a ver, es complejo definirlo en este momento del desarrollo de la clase porque va muy de la mano con lo que vamos a estudiar del desarrollo histórico de las constituciones y con esto el nacimiento mismo del constitucionalismo. Y con esto nos vamos a retrotraer hasta las génesis que tenemos de las constituciones escritas que nacen en la Constitución de Virginia en los Estados Unidos, posteriormente con la promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia. Y vamos a regresar, porque lo tenemos como un antecedente escrito, a lo que es la legislación constitucional o el movimiento constitucional en Inglaterra. Desde ahí es donde se empiezan estos albores con la suscripción o la firma de la Carta Magna, si no estoy mal, en 1215 más o menos, ¿sí? En esa época era, si no estoy mal, si no me recuerdo mal, con el rey Juan Sin Tierra. Yo creo que algo de eso, si no está en este material, lo van a tener en el de la siguiente unidad, que es donde lo vamos desarrollando un poquito más. Para el estudio del derecho constitucional, lo conversábamos en la primera clase, nosotros tenemos que tener de entrada muy claros cómo es que se justifica y cómo es que todos los principios que van inmersos en él los tenemos que plantear en base a dos, le quiero poner esta denominación, pilares, que es el de la libertad
que tenemos todos los ciudadanos, y el de la autoridad, que es el que ejercen los gobernantes. Yo como gobernado lo que busco es poder actuar con libertad, y yo como gobernante lo que hago en función de este ciudadano es ejercer autoridad. ¿Qué es lo que yo busco con el estudio del derecho constitucional y con el desarrollo del estudio del constitucionalismo? Es entender esa lógica que tiene que haber entre la libertad que tiene el ciudadano y entre la autoridad que va a ejercer el gobernante. ¿Por qué? Porque esta autoridad no puede ser desmedida tampoco. Y en la lógica de estos dos, lo que yo tengo que estudiar es cómo desarrollar para la sociedad todos estos principios de seguridad, de justicia, de igualdad, de libertad y de paz, sin vulnerar ni el poder que yo mismo le di al gobernante, y que el gobernante a su vez no vaya sobre las libertades que tiene el ciudadano. Yo no quiero estar leyendo la presentación, para mí es básicamente una guía, y todo esto está plasmado también en el documento que tienen en Word. Aquí es solo los matices que podamos ir tomando de estos documentos. Como ustedes han visto, yo prefiero más el desarrollo de la clase para poder irles trasladando las ideas que yo tengo de este material, pero aquí lo que van a encontrar son básicamente definiciones. Y van a ver, de hecho, que mucho del desarrollo está en el libro del doctor Orozco Pereira y Marcelo Richter. Entonces, ¿cuáles son estos dos principios fundamentales que robustecen o que informan o que nutren al derecho constitucional? Pues el poder del gobernante y la libertad de los gobernados. Esto es lo que vamos a advertir en todos los órdenes constitucionales. El principio de libertad y el principio de autoridad fueron, son y sin duda van a ser permanentes compañeros de esa discusión en la producción del derecho constitucional. No vamos a desarrollar los conceptos sobre el poder y la libertad. Yo les pediría que en esto ustedes ahonden en la lectura. Por eso insisto, es importante que ustedes puedan leer para que yo pudiera acá preguntarles a ustedes, desarrollar dudas en función del material, pero si no, no vamos a lograr terminar la unidad 1 para pasar a la 2, así que les rogaría que lean esta parte del documento, el abordaje sobre el concepto del poder y el abordaje sobre el concepto de libertad en cuanto a esa relación que existe entre gobernantes y gobernados. Van a advertir ahí algunas definiciones de derecho constitucional. Yo les nutro mucho de definiciones más que desarrollos conceptuales, porque sé que no todos tienen acceso a este tipo de bibliografía. Y si los pongo a leer 7, 8 libros sobre el mismo tema, vamos a redundar también. Así que voy a ponerles más definiciones y conceptos para en la cátedra poder ir desarrollando cada uno de ellos en una discusión de los conceptos. Yo quisiera, para fines de la cátedra, que desarrollemos básicamente estos elementos que están viendo ahora, específicamente para la definición de derecho constitucional. ¿Qué es lo que podemos advertir? Ojo, doctrinariamente está ubicado como una rama del derecho público. Para esta servidora, yo no lo encasillo dentro de la rama del derecho público. Para mí está dentro de las dos, por todo lo que engloba y por todo lo que implica en su contenido el derecho constitucional. Es un conjunto de normas jurídicas que organizan al Estado, es una disciplina científica que se define como una disciplina que está integrada a la ciencia política, que su objeto es la organización del Estado, la organización de los poderes del Estado, la declaración de los derechos individuales y colectivos y las instituciones que los garantizan, el estudio y la sistematización de las manifestaciones y el ordenamiento de las relaciones de poder, y que se dedica al estudio de, primero, la organización política del Estado, el funcionamiento del Estado, la esfera de las competencias de las autoridades del Estado y las instituciones políticas que constituyen el soporte de esta vida estatal.
tengo un particular gusto por lo que escribe el doctor Villegas Lara, que por cierto es un catedrático de la universidad, así que generalmente los conceptos que quisiera que ustedes ahonden en la lectura son los que les pongo del doctor Villegas Lara. Él tiene un libro que se llama Teoría de la Constitución, y una de las definiciones que me parecen más interesantes están contenidas en este libro. Él plantea, como está desarrollada nuestra Constitución, que la Constitución se divide en dos partes, en la parte dogmática, que es la que regula todas las garantías individuales, los derechos fundamentales y los derechos humanos. Ya en nuestra Constitución nosotros podemos ver los derechos sociales, entre ellos que están regulados en la Constitución: la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, el trabajo. Y una parte orgánica, que es la parte en donde se regla la organización y las funciones y las atribuciones del poder público. Esa es de hecho, esa es la estructura en la cual se divide la Constitución Política de la República de Guatemala. El doctor Villegas, por eso les hablaba que era la definición que más me gustaba, porque es la que más se acerca al estudio propio del texto constitucional guatemalteco, atiende al texto y hace una definición. Por favor, tal vez Alan o Kimberly, alguien que pueda leer esta definición, por favor. Yo, licenciada. Gracias, Kimberly, por favor. El derecho constitucional en Guatemala es la rama base de todo el ordenamiento jurídico nacional, que regula los derechos humanos como garantías individuales y como derechos sociales, a la vez que organiza el poder público, estableciendo cuáles son los organismos que ejercen ese poder y la función de cada uno, así como sus atribuciones o competencias, los mecanismos de control del poder y los medios de defensa de la Constitución. Perfecto. Así que insisto, esas son como tips de clase. Cuando yo les diga, miren, esta definición es la que más se ajusta, es la que de pronto les pregunte, ¿no? Me gusta mucho porque es una definición que está siendo extraída del mismo texto de la Constitución y del mismo contenido que tiene la Constitución. En base a esta definición, nosotros podemos advertir, de hecho, cuáles son los principios que informan al derecho constitucional. Partamos del primero, el principio de la supremacía constitucional. ¿Qué entienden ustedes por el principio de supremacía constitucional? A ver, ¿quién quiere participar hablando de qué entiende? Ojo, no qué es, porque lo vamos a desentrañar. ¿Qué entiende por el principio de supremacía constitucional? Que lo que está escrito en la Constitución, sí, Eric. Que lo que está escrito en la Constitución va a reinar sobre toda ley que se desprenda de ella. Por ejemplo, la Constitución es la Carta Magna, como lo dicen. No sé. Ok, no, insisto, ustedes digan lo que ustedes consideren. Obvio, tampoco nos vamos a salir por la tangente, pero necesito que empiecen a hablar. Ojo, si ustedes quieren ser abogados y no hablan académicas más, 9 más, para ser abogado tienen que hablar, tienen que participar, tienen que argumentar, tienen que abstraer. Así que, por favor, les voy a insistir que participen. Licenciada, disculpe. Sí, Carlos. Bueno, yo entiendo este principio como que arriba de él, pues no hay ningún otro principio. Es decir, todos los otros principios están subordinados o bajo este principio de supremacía constitucional. Así es. Así es. Y de hecho, pues si nosotros abstraemos o tomamos las palabras que están constituidas en la definición, pues es supremacía constitucional, porque es la norma suprema. Yo te voy a decir algo, Eric, pero esa también es consideración personal. Me atrevo a decírtela, pues, porque he sido una estudiosa de la Constitución y del derecho en general. Yo en particular, cuando hablo de derecho constitucional, de constitución, derecho escrito, no le digo Carta Magna. Yo lo vamos a ver, y si te queda por ahí la duda, ve a nutrirte en la doctrina, busca en tu computadora Carta Magna. Por ahí por el 1190, ojo, estamos hablando
de Inglaterra, tuvo que haber sido entre 1189 y 1190, llega al poder un rey, se me fue el nombre ahora, creo que era Octavio, no recuerdo, pero él llega porque había sido una persona que mostró ser muy aguerrida en combate. A él lo llaman, de hecho, se me fue el nombre que le habían puesto, corazón noble, algo así. Bueno, pero él se embarca en una cruzada, se va para el rescate de ciertos lugares santos. Como está fuera del territorio inglés y logra, de hecho, junto con otros gobernantes del continente, entre ellos algunos franceses y españoles, el rescate de estos lugares santos, cuando él va de regreso para Inglaterra, lamentablemente en alguna batalla había ofendido a algún noble, lo aprenden y lo mantienen detenido pidiendo, de hecho, que se le... gracias, corazón de león, así es. Y lo mantienen preso pidiendo un rescate. Entonces resulta ser que un familiar de él se hace del trono. Es decir, lo expolia de su derecho real y se sienta y dice, yo soy el rey de Inglaterra. Ahí le llaman el rey Juan sin tierra, que por cierto era bastante despótico. Era un tipo que no era como muy empático con sus gobernados y los trataba pues de una manera muy particular. Entonces, como un proceso cultural, como un proceso de conglomerado social, los señores feudales que dirigían en aquella época los destinos de Inglaterra económicamente hablando, le dicen, no, mira, Juanito, así no va la cosa. Nos vamos a sentar y vamos a discutir las condiciones por las cuales tú vas a gobernar, porque de verdad que aquí no se puede. Y lo que le hacen firmar, ojo, le hacen firmar al rey Juan sin tierra es esa Carta Magna. Es una carta en donde, ojo, se empiezan a definir un montón de principios que son base del constitucionalismo. Por ejemplo, que se instituya un proceso judicial si hay alguna increpación legal, el derecho a la asistencia, etc. Pero, por ejemplo, ¿qué era lo que alguien tiene abierto su micrófono por si lo puede cerrar? ¿Qué era lo que le interesaba a los nobles en ese momento con el despótico rey Juan sin tierra? Que no les estableciera nuevos impuestos y que no los obligara a ir a la guerra. Entonces, si tú agarras el concepto de la Carta Magna de 1215 de Juan sin tierra y me dices que lo que tenemos nosotros en este lado del globo terráqueo es una Carta Magna, te voy a decir que no. Sí, estaba leyendo junto con la explicación que usted me daba ahí, muy acertada. Sí. Mira, 15 de junio de 1215. 15 de junio de 1215, que lo obligan a la firma, ¿verdad? No es así como, ay, qué buena gente fue el rey Juan sin tierra, porque aparte no era el rey, le había quitado su título a alguien más que lo tenían preso por otro lado por andar en una cruzada, y lo que hacen es, pongamos las reglas del juego. Yo te diría, para hablar de documentos interesantes del proceso del constitucionalismo inglés, vete a leer todo lo que hizo Cromwell a partir de las cartas que se hicieron de él. De verdad, tienes un antes y un después. Entonces yo sí les pediría a ustedes, y ojo que se les va quedando, quiero dejar ese germen en ustedes, no me le digan Carta Magna, por favor. La Carta Magna es aquella, la de 1215, y ese es el razonamiento del por qué no lo veo así. Y otro germen, de verdad, cuando tengan duda, ustedes ahora son los chicos de la tecnología. En mi época yo tenía que ir a la biblioteca, no había Wikipedia. Métanse, lean y busquen los textos. Van a encontrar una cantidad. La Universidad Autónoma de México tiene muchos textos interesantes de derecho constitucional, con las advertencias de que allá es un sistema distinto, pero el desarrollo conceptual, el material que les voy a mandar al terminar esta clase, de hecho, es de una clase de la UNAM. Entonces, ¿cuál es este principio de la supremacía constitucional? Justo lo que dijeron ustedes hace unos minutos. Tenemos a la Constitución como norma suprema. ¿Ya? Ahí tenemos esta relación de supra y subordinación
que están las normas dentro de un ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque la supremacía la tiene el texto constitucional. ¿Qué otro principio advertimos en el derecho constitucional? El principio de control. A ver, ¿quién desarrolla el principio de control? Alguien más, ¿verdad? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Hugo. El principio de control tiene el... ¿Por qué no pones tu 12? cámara? Mira, que a medio año orden. tal vez te miro en la U, entonces pon... Si no puedes, no hay problema, pero sería bueno que... Vamos a la cámara, pero dale, Hugo. Ok, perdón. Tiene el orden y la facultad para hacerla entre el control político y el control social. Entre el control político tiene la división de poderes del Estado y en el control social permite la permanencia de las normas constitucionales para que haya un balance entre ellos tres de los poderes del Estado, para que no haya de un poder que tenga más y de un poder que tenga menos, sino que los tres tengan un balance completo. Eso sería todo. Sí, sí, yo creo que estamos bastante ajustados a lo que es el principio de control. Nosotros dentro del mismo texto constitucional vamos a ver esa defensa que tiene el texto a base del control político y a base del control jurisdiccional. De hecho, todos los operadores están obligados a, dentro de sus actividades jurisdiccionales, respetar no solo la rama específica del proceso que estén viendo, sino que todo ese proceso está inmerso dentro del respeto a las garantías constitucionales. Me parece. Vamos ahora con el tercer principio, el principio de limitación. ¿Quién nos comenta algo del principio de limitación? Este es más complejo, ¿verdad? Este ya no solo voy a leer qué dice y a ver qué digo. Vamos a ver. Aquí hay una cuestión bien particular con el principio de limitación. En razón de este principio, el Estado reconoce un conjunto de derechos. ¿Okay? Estos son los derechos humanos que reconocemos en el texto constitucional. Estos derechos humanos les son inherentes. En la presentación ustedes ven que dice les son inherentes a sus habitantes, les son inherentes a las personas. Lo que pasa es que como lo estamos circunscribiendo específicamente en un estado, pues estamos hablando de sus habitantes. Pero los derechos humanos son derechos que les son inherentes a una persona, en el entendido de que dichos derechos se deben ejercer dentro del mismo contexto social. ¿Qué entendemos por eso? Ninguno de estos derechos es absoluto. Ojo, yo reconozco esos derechos totalmente, pero esos derechos advierten también, en función de las demás personas que forman el conglomerado social, ciertas limitaciones a su ejercicio. Esas limitaciones muchas veces las voy a encontrar en normas ordinarias y muchas otras las voy a encontrar en normas reglamentarias. Vamos a ver, el ejemplo clásico que se pone en el principio de limitación, el derecho a la propiedad. ¿Sí? Hablemos a alguien que tenga, no sé, su casa en la municipalidad, en la circunscripción del municipio de Guatemala. Ustedes saben que la municipalidad de Guatemala y todas las municipalidades del país tienen un instrumento que se llama POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Y particularmente por aquí en la zona 1. Entonces resulta ser que yo tengo una propiedad, tengo mi terreno. Entonces yo ahí quiero hacer, qué sé yo, pensemos, un basurero. Ese es mi derecho, ¿cierto? Porque es mi terreno. Ah, pero sí, pero permítanme. Usted puede ejercer su derecho de propiedad, pero ese ejercicio yo se lo tengo que limitar, ¿verdad? A ciertas normas. Entonces, por ejemplo, usted no puede hacer un basurero en un lugar en donde viven personas. Entonces, yo le voy a poner límites al ejercicio de ese derecho. No, porque es que es mi terreno. Entonces, yo hay que hacer lo que yo quiera. No, es que no se puede. Bueno, entonces voy a hacer un hospital, fíjese, me voy a ir al otro lado. Sí, pero es que tampoco lo puede hacer ahí. Y ojo, que todas estas limitaciones no van solo en función
de restarme a mí la capacidad de ejercer ese derecho, sino de garantizar también los derechos de los demás. Porque resulta ser que si yo le autorizo, no tengo este plan de ordenamiento territorial y otras disposiciones reglamentarias que digan qué y cómo construir en el libre ejercicio del derecho de la propiedad, entonces puede ser que ustedes tengan una casa, un colegio, un hospital y después un basurero. Y entonces, ¿cómo quedan los derechos de los demás a tener acceso a una salud? Yo no puedo poner un hospital al lado de un basurero. De hecho, hay normas específicas que les dicen a ustedes en dónde es que tienen que estar los basureros. Por eso es que las municipalidades son las encargadas de esto dentro de sus ordenamientos territoriales. Pues, ¿qué es lo que nosotros advertimos con este principio en el derecho constitucional de limitación? Es que yo voy a regular las normas, en principio pensando en la libertad que tienen los ciudadanos de ejercer sus derechos, pero que ese ejercicio se tiene que ver limitado, y se tiene que ver limitado en función de que todos los ciudadanos tienen que tener también acceso a sus propios derechos sin que los del otro limiten los de ellos. Nos vamos explicando ahí. Y les repito, el ejemplo del derecho de propiedad creo que es el clásico, pero podemos ver muchos más. Este en particular creo que se ajusta porque es el que más efervescencia despierta, ¿verdad? De las discusiones de, bueno, pero es que yo aquí quiero hacer un condominio. Les pongo un ejemplo. Dentro del POD de la Municipalidad de Guatemala hay un corredor que le llaman el corredor aéreo. Hay un montón de personas que discuten porque quieren hacer unidades habitacionales de propiedad, le llaman propiedades verticales, lo que son propiedades en condominio. Y en zona 16. En el corredor aéreo no se puede. Tiene que estar hasta cierta elevación. Ay, pero es que me está limitando mi derecho de propiedad. No, señor, es que todos tienen derecho a tener aeropuerto. Y yo no puedo poner en riesgo ese tránsito aéreo en un corredor en donde se van a ir a estrellar los aviones. Eso es básicamente el derecho, el principio de limitación. El entender que yo como gobernante, ojo, que estamos hablando de la producción legislativa, tengo que reconocer el ejercicio de los derechos de las personas, pero en ese ejercicio también entender que lo tengo que limitar en función de que todos los que están en ese conglomerado social puedan ejercer los de ellos también en igualdad de condiciones. Y este principio muy de la mano también a que esa limitación sea razonable. Va muy de la mano con el principio de limitación y el principio de la razonabilidad. ¿Por qué? Porque la limitación tiene que estar delimitada, valga la redundancia, con una razonabilidad. Las leyes pueden restringir el ejercicio abusivo de los derechos, pero ello debe ser de forma razonable. El quinto principio, el principio de funcionalidad. A ver, ¿alguien que desarrolle el principio de funcionalidad? O lo que entiende, o lo que piensa, o lo que cree. Alguien más, ¿verdad? Es que esto de la participación es casi como pasar lista, así que si no, yo voy viendo aquí de todos los que me aparecen conectados y les voy preguntando. Y por favor, no se preocupen, pueden decir, no, no lo entiendo, no lo leí, o no sé qué. Lo que a mí me interesa es que participen. Marcelo Alonso, por ejemplo. Sí, licenciada. Sí, dime. El principio de funcionalidad, con lo que tienen sus diapositivas, entiendo que es cómo está estructurado el Estado. El Estado, por ejemplo, están los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y conforme a eso, pues, nos vamos guiando. Entonces el ejecutivo, pues, está conformado por el presidente, el vicepresidente, el judicial está por la Corte Suprema de Justicia, el legislativo, pues, está el Congreso. Entonces, cuando están unidos estos tres poderes, hacen que el país funcione en un solo carril, podría decirle. Interesante, me gusta. ¿Sí? ¿Me permite, Ligda? Claro, Carlos, dime.
Yo entiendo este principio como que, bueno, podemos decir que cada poder del Estado tiene su propia función. Así es. Es decir, yo no puedo, yo como ejecutivo, por decirle, ejemplificarlo, no puedo intervenir en las funciones que tiene el legislativo o el judicial. O sea, cada uno tiene su propia función, su funcionalidad, y este principio regula, valga la redundancia, la funcionalidad o funciones de cada poder del Estado. Vamos a ver, para Carlos, y el nombre de la compañera que acaba de participar se me fue. Marcela. Ok. Yo les decía que la Constitución se divide en dos partes, ¿verdad? En la parte dogmática y en la parte orgánica. Con esto no les digo que la supremacía, control, limitación y razonabilidad vayan solo del lado de la parte dogmática. No. De hecho, son principios que son transversales en todo el texto constitucional. Pero sí les plantearía que el principio de funcionalidad sí va más dirigido a la parte orgánica. Y es precisamente lo que decía Carlos. Nosotros tenemos dividido el Estado a través de tres organismos, ¿verdad? El organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. Entonces, ¿qué es lo que se desarrolla en este principio del derecho constitucional? De que nosotros tenemos dentro de esa división de poderes o ese balance de poderes, cómo el poder se va distribuyendo, ¿verdad? Usted ejerce el poder acá porque lo que va a hacer es diseñar leyes, promulgar leyes. Y a través de esas leyes, yo como ejecutivo, pues ejercer toda la función que me permita proveer a los gobernados para poder alcanzar ese fin supremo que es su bien común. Yo tengo que darles seguridad, tengo que darles salud, tengo que darles educación, etcétera, etcétera. Proveer al gobernado de todos esos insumos para que él pueda vivir en todas esas condiciones que le permitan estar seguro, tener libertad y tener paz. Pero ojo, ¿qué pasa si en esa convivencia social ya se estableció, por ejemplo, los límites al ejercicio del poder de propiedad a través del Código Civil, el municipal, las ordenanzas municipales de habitabilidad, etcétera, etcétera? Pero resulta ser que surge una contienda. A mí no me parece lo que está diciendo el Ministerio de Recursos Naturales y la Municipalidad de Guatemala, y no me permiten que yo en mi terreno que tengo en la zona 1 ponga mi basurero. O es más, lo que quiero hacer es un hospital, pero no me quieren dar la autorización en el Ministerio de Salud. Entonces se genera una contienda, incluso del ciudadano con el instrumento público, con el organismo, con este órgano público, que en este caso sería el organismo ejecutivo, y el poder local. Bueno, pues entonces instalamos una contienda. ¿Y qué es lo que busca este principio de funcionalidad? Definir cómo cada uno de ellos tiene que cumplir una función específica. Instalamos esto y una de las finalidades del Estado es el proveer al ciudadano de justicia. Entonces vamos a tener este control de pesos y contrapesos, el chequeo del poder. Eso es básicamente el principio de funcionalidad dentro del derecho constitucional. Yo insisto, yo sé que esto para ustedes son cosas nuevas que estamos estudiando, así que no tengo ningún problema porque ustedes me vayan diciendo lo que piensan, porque básicamente lo que necesito es eso, su participación y que vayan aprendiendo las dinámicas de las lecturas. Y en cuanto al principio de estabilidad, vamos a ver, porque este no es tan advertible solo con su terminología. ¿Alguien quiera hablar algo del principio de estabilidad? ¿Cuándo se promulgó la Constitución vigente en Guatemala? 1985. Okay, y está vigente desde enero de 1986. Sí. A ver, ¿cuántas constituciones se promulgaron el siglo pasado en este país? 6, si no estoy mal. Vamos a ver, está la del 44, 56, 65 y 86. Son 4. ¿Ustedes ven un régimen constitucional estable ahí ustedes? ¿Cómo? No, licenciado.
fue un siglo muy particular, ¿verdad? Ocurrieron cuestiones muy particulares. Esto se trata el principio del derecho constitucional. ¿Por qué les pongo estos ejemplos? Yo creo que de pronto logramos entender un poquito más estos principios si los vemos en ejemplos. ¿Ustedes saben cuántos cambios ha tenido desde 1700? Ahí se me fue la fecha de la promulgación de la Declaración de Virginia. Alguien que tenga ahí acceso a internet. 1700, ahí también se me fue. 1776, algo así. Sí, es que se me cruza un poquito con la de Francia, pero la de Francia es 1789. Desde esa época data la Constitución de los Estados Unidos. 1776. Por eso es muy particular la lectura de la historia constitucional inglesa, francesa y norteamericana, la estadounidense. Imagínense la solidez de esa declaración de ese pueblo en Virginia, que en esa época, si no estoy mal, estaban integradas solo 10 colonias, que viene de 1776. La historia constitucional de ellos es muy particular y la estabilidad de ese texto constitucional también, porque lo que van trabajando son enmiendas. Ustedes han oído, ¿verdad? Las enmiendas al texto constitucional norteamericano, que es básicamente, y no pueden ser más, que adecuaciones de ese devenir social que obviamente necesitan que esta norma vaya teniendo cierta actualidad. ¿Qué es lo que se plantea entonces en el principio de estabilidad? Pues básicamente la búsqueda de garantizar estabilidad en el tiempo de este texto constitucional. ¿Y cómo lo vemos nosotros traducido en el texto constitucional? En los mecanismos que tiene para reformarlo. Cuando veamos específicamente el cuerpo constitucional que tenemos en Guatemala, ustedes van a ver que se puede modificar, se puede reformar. De hecho, hubo una modificación en el año 1994 y otro intento de modificación que no fue aprobado. Depende mucho de qué articulado de la Constitución vamos a plantear en reforma, el mecanismo que se va a abordar para realizarlo. A mí me decía alguien, es que la Constitución de Guatemala es 3 veces rígida, porque plantea esos 3 mecanismos. Y no necesariamente, es por la división que le dan en el articulado. Eso lo vamos a ver para que ustedes entiendan ya en el texto constitucional guatemalteco cómo se advierte el principio de estabilidad. Vamos a encontrar otros en la doctrina que no van a ser materia ni de clase ni de evaluación, solo se los esbozo en términos generales, que insisto, tiene la doctrina dentro del derecho constitucional. Es el principio de garantización del espacio de libertad, es casi que el principio de la limitación, es ¿dónde yo me puedo mover? Pues eso lo garantiza la Constitución, ¿verdad? Puede llegar hasta aquí tu propiedad, puede llegar hasta aquí si quieres poner un basurero o quieres poner un hospital. ¿Por qué? Porque los límites te los va a dar el texto constitucional y el desarrollo de la norma que viene de él. La división de las atribuciones, el principio de funcionalidad, qué hace quién y cómo lo hace. La especificidad de la competencia de los órganos, que viene de la mano con el de división de atribuciones. Indelegabilidad de las competencias, porque no puedo poner yo al legislativo a hacer funciones de educación, salud, seguridad, ni al judicial a legislar. Un juez no legisla, un juez juzga. De la responsabilidad que tienen todos los funcionarios, de soberanía que tiene el pueblo, que esa soberanía la delega a través del sufragio. El poder es el que delega, perdón, verificación permanente de la voluntad política de la ciudadanía, el modelo del Estado Social de Derecho, de la totalidad, porque obviamente ahí vemos nosotros concentrados todo el sistema jurídico a través de la norma constitucional, y de la generalidad de las normas constitucionales. Son principios que ustedes van a recoger de la lectura de la doctrina en general. ¿Cuál es el objeto o función del derecho constitucional? Pues si nosotros advertimos al derecho constitucional como una ciencia, si esa va a ser la perspectiva que nosotros vamos a tener en el derecho constitucional, vamos a ver que su objeto de estudio va a ser básicamente 3. 1, los límites al poder delegado.
Yo le estoy diciendo a los que elegí para el Ejecutivo cuál es su marco de acción, para todos los organismos. La inclusión de valores éticos y políticos en la organización y el funcionamiento del Estado que van a orientar el ejercicio de la función pública para el logro de los fines de la fundación que tiene este Estado. Y la instrumentalización de los límites y valores que la dota de esta superioridad, que reconoce los derechos fundamentales y los dota de medios eficaces de protección y reparación. Esto es, insisto, si nosotros planteamos el derecho constitucional como una ciencia. Pero si vemos el derecho constitucional como un derecho objetivo, ¿qué va a ser entonces el derecho constitucional? El encuadramiento jurídico, es decir, el encuadramiento dentro de un texto traducido en ley de un fenómeno político. Este fenómeno político que yo lo traigo y lo formo un texto jurídico, lo que va a definir es lo que hemos estado hablando en la clase. La limitación tanto de la libertad del ciudadano como la limitación en el ejercicio de la función pública. Porque, insisto, yo les planteé como punto, para ejemplo, el ejercicio de derecho de propiedad, pero recuerden que el principio de limitación no lo vamos a analizar únicamente hacia el ciudadano. El principio de limitación lo vamos a observar también en cuanto a la función pública, porque ahí es donde le vamos a poner nosotros los límites al funcionario. Ahí sí le vamos a escribir hasta dónde puede llegar. E insisto, recapitulando lo que hablamos al principio, porque usted solo puede hacer lo que yo le voy a decir a usted que puede hacer. Cuando hablamos desde la óptica del derecho constitucional como un derecho objetivo y lo vemos como un encuadramiento de los fenómenos políticos, entonces podemos advertir que estos fenómenos políticos definitivamente van a tener una incidencia directa en la vida que tiene la sociedad específica en donde se encuentra planteada su regulación. ¿Y cómo vamos a dividir estos fenómenos políticos de incidencia directa? Pues básicamente en tres planos. Primero, el reconocimiento total del hombre por el hombre. No voy a distinguir aquí absolutamente nada. Usted tiene derechos por el solo hecho de ser una persona. A mí no me importa cuál es su relación parental, familiar, su fortuna, su credo, su espiritualidad, sumémosle ahora su orientación sexual, etcétera, etcétera. Usted va a tener derechos por el hecho de ser una persona. El de la determinación de lo que es bueno para la sociedad y la búsqueda del bien común. Advirtiendo primero el que yo reconozco al hombre por el hombre, no por quién es su familia, cuál es su fortuna, sino por el hecho de ser un ser humano, es de que lo que voy a determinar como conglomerado social es reconocer ese derecho de esta persona, pero en función de los derechos de los demás. Y básicamente también el fenómeno político de la relación entre los gobernantes y los gobernados, para la determinación del bien común. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confiando en ese conglomerado político, nosotros elegimos a ese conglomerado político, y son ellos los que van a definir cómo poder alcanzar el bien común, que es el fin supremo que tiene el Estado. El poder darle al ciudadano esa cantidad de satisfactores que le van a dar justicia, igualdad, libertad y paz. Ustedes ven cómo en el desarrollo de los principios, del objeto y de la función del derecho constitucional, lo podemos ir, de hecho, abstrayéndolo del preámbulo de la Constitución. Los legisladores, cuando los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando hicieron el preámbulo, yo no sé si se sentaron y agarraron todos estos principios de la doctrina, pero de ahí pueden ir sacando ustedes todas estas definiciones que van a ver de los principios, del objeto y de la función del derecho constitucional. También podemos, dentro del encuadramiento jurídico de estos fenómenos políticos, ver que esto podría ser el conjunto de preceptos de conducta obligatoria establecidos por los hombres que viven en una sociedad y que están destinados a hacer reinar el orden y la justicia de las relaciones sociales. ¿Cuáles son las fuentes del derecho constitucional? Y me disculpan, pero hoy empezamos como 10 minutos más tarde,
porque no se conectaban todos. Así que vamos a terminar con las fuentes del derecho constitucional para poder finalizar con la unidad 1. Yo necesito que caminemos con las demás y van a estar recibiendo este material. Dentro de las fuentes del derecho constitucional, las primeras que vamos a advertir son las fuentes materiales. ¿Quién me comenta algo de las fuentes materiales como fuentes del derecho constitucional? ¿Recuerdan que hablamos del preámbulo? ¿Qué es lo que dice el preámbulo? Nosotros reunidos con la finalidad de pues, promulgar una constitución para organizar jurídica y políticamente al Estado que afirma la persona humana, etcétera, etcétera. Me hay una partecita ahí que dice, inspirados en los ideales de nuestros ancestros, algo así, las tradiciones y la herencia cultural. Esas son las fuentes materiales del derecho constitucional. Esas situaciones objetivas que se dan en la sociedad, que obviamente van a influir en la producción y la caracterización de la norma constitucional. ¿Qué es eso? Nuestras tradiciones, nuestras opiniones políticas, nuestras relaciones económicas, las concepciones que tenemos de este lado del mundo mismo y de la vida, de los intereses de todos los grupos que convergen en ese grupo social, como fue toda la historia política del país. Eso se ve representado en todas estas fuerzas materiales. Las revoluciones, las reivindicaciones. Yo les decía a ustedes, a ver, ¿cuántas constituciones tuvo Guatemala o cuántas producciones constitucionales tuvo Guatemala el siglo pasado? ¿Y qué son ellas dentro del estudio de las fuentes materiales? Pues nada más y nada menos que ese producto de toda una etapa histórica y cultural del país. ¿Qué otra fuente encontramos en la doctrina? Las fuentes históricas, que son las que nos ayudan a explicarnos el origen y el desenvolvimiento en el tiempo de las instituciones y las normas del derecho constitucional. Yo no creo que aquí haya mayor complicación con la definición. Obviamente, sentémonos, veamos en la fuente histórica qué fue lo que se discutió en la Constitución de 1944, qué fue lo que se discutió en la Constitución del 56, en la del 65, cómo fue el proceso, el diario de sesiones, qué normas dejaron de ser positivas por el advenimiento de esta norma constitucional. Todo esto es lo que nosotros podemos advertir en las fuentes históricas. Alguien me escribió por ahí la costumbre. Vamos a ver, porque la costumbre también la advertimos nosotros dentro de las fuentes formales. No, yo no la pongo definitivamente dentro de las fuentes históricas, porque estas están más definidas en las fuentes formales. En las fuentes formales, ustedes van a ver que la dinámica en las presentaciones es siempre dejar lo que hemos ido leyendo del título principal. ¿Cuáles son las materiales? ¿Cuáles son las históricas? Y ahora entrar básicamente en la que son las formales. Dentro de las formales, la primera que vamos a encontrar es la ley. En el caso específico del derecho constitucional, pues ¿a qué nos estamos refiriendo nosotros como una fuente formal? Pues nuestro texto constitucional. Esta es la fuente de todo el ordenamiento jurídico y pues está constituido básicamente como esa fuente formal. En la clase anterior yo les decía, es indispensable que tengan estas 4 leyes que ven ahí: la ley de emisión del pensamiento, la ley de orden público, la de electoral y de partidos políticos y la de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque su génesis es la misma que la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente. Y vamos a advertir también que dentro del principio de rigidez y estabilidad tienen muchas similitudes, ¿verdad? Los mecanismos para la reforma de estas normas es muy particular. Dentro de las fuentes formales, ya lo dijimos, está primigeniamente la misma norma constitucional, la costumbre, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que acá en Guatemala, como fuente formal, pues la costumbre es muy particular, ¿verdad? Porque tenemos un constituyente originario dentro de lo que son los poderes constitucionales. Vamos a desarrollar también qué es este poder constituyente, qué significa y qué implica
en el desarrollo de un texto constitucional. Está también la jurisprudencia como parte de las fuentes formales. A ver, ¿quién me explica qué es la jurisprudencia? Licenciada, es cuando los fallos de los jueces, eso en esencia. A ver, necesito algo más que los fallos de los jueces, porque el fallo de un juez se llama sentencia, no necesariamente jurisprudencia. Es la acumulación de los fallos de los jueces que pueden llegar a convertirse en una fuente de la ley que se llama jurisprudencia. Así, bueno, la jurisprudencia no es más que el análisis que hace el legislador, el juez, sobre las materias que son puestas bajo su conocimiento y que bajo la repetición de los mismos temas, pues el juez emite un pronunciamiento y se le llama doctrina legal porque al ser fallos reiterados, lo que nos dan a nosotros es ya una línea de pensamiento del juez. Entonces, en Guatemala nosotros vamos a advertir jurisprudencia tanto de los fallos que se emiten en la Corte Suprema de Justicia como los que se emiten en la Corte de Constitucionalidad. Hay varios estudios específicos sobre la jurisprudencia de los países. Esto dota mucho, de hecho, es una producción muy particular que se puede utilizar también a nivel legislativo porque vemos cómo la norma que se ha legislado ha tenido ya una interpretación específica por el Poder Judicial. ¿Qué es lo que nos recalca? Vuelve otra vez el tip, ¿qué es lo que nos recalca el doctor Villegas Lara en cuanto a la jurisprudencia en Guatemala? Más que una fuente histórica, lo ve como una complementación de ley. ¿Y qué es lo que él desarrolla? Lo plantea como una complementación de ley de manera que la interpretación que hace, que él se centra en la Corte de Constitucionalidad, sirve básicamente para entender el sentido de la norma constitucional. Es decir, cómo el juez ha interpretado esa norma y esa interpretación la plasma en la resolución o en la sentencia. Y sus fallos solo obligan, si se han dado, los supuestos del artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que significa por lo menos 3 fallos contestes en el mismo sentido. Yo creo que ya vamos a tener que ir terminando. Les ruego que terminen con lo que nos queda pendiente de este material de la unidad 1, que no es más que las fuentes, un desarrollo adicional de la doctrina en cuanto a las fuentes directas, constitución, leyes institucionales y costumbre. Aquí se plantea a la jurisprudencia, doctrina y derecho comparado como una fuente indirecta. El de las disciplinas jurídico-constitucionales, el desarrollo básicamente es sobre el derecho constitucional especial o particular, el del derecho constitucional en general, el del derecho constitucional comparado, ahí van a encontrar ustedes las definiciones también, y algunas adicionales que tiene la doctrina en cuanto al derecho constitucional internacional, la historia constitucional y el derecho procesal constitucional, como parte de disciplinas jurídico-constitucionales. Yo creo que en la próxima clase podemos empezar con las dudas que ustedes tengan de esto que nos quedó pendiente hoy. Y el desarrollo iniciará ya con el constitucionalismo. Ustedes van a recibir tanto el material como la presentación del constitucionalismo. Yo insisto, por favor, van a decir esta vieja repetitiva y que necia, sí, lean. Si no tienen muchos libros, por favor, lean mínimo lo que les estoy enviando. Es un trabajo para poder resumir un contenido muy amplio. Es nada más un semestre para que ustedes puedan tener mucho contenido. El programa es limitado, pero el desarrollo es vasto. Entonces, yo no sé cómo lograron hacer para que tanta doctrina la pudieran poner en un espacio tan pequeño como lo es el programa que tienen en esta cátedra, en este semestre. Así que, por favor, yo sé que hoy fue un poquito rápido, pero tenemos que ir avanzando en las unidades. Yo espero que lo puedan leer y que entonces, si gustan, en la clase próxima vamos a iniciar con el desarrollo de dudas que tengan
esta unidad y empezamos ya con la unidad siguiente, que es la del constitucionalismo. Así que les agradezco a todos la atención y continuamos con la clase el próximo lunes. Gracias, licenciada. Solo, licenciada, el lunes tenemos clase, entonces el nuevo material lo estará subiendo durante el fin de semana o es el material que ya colgó. No, yo les voy a subir el del constitucionalismo este fin de semana, de ser posible mañana mismo. Bueno, para estar pendientes. Gracias, licenciada. Okay. Buenas noches a todos. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.